Bien, hicimos la introducción a todo el libro de Levíticos la semana pasada y hoy vamos a por el capítulo 1. Tengo una pregunta para, en cierta forma, poner en situación del espíritu o de la actitud de lo que está pasando, la idea de lo que está pasando. Una pregunta. Objetivamente, ¿a quién le hace más daño el rebelarse contra sus padres? ¿Al padre o al hijo? Objetivamente, ¿al padre, a la madre o a los hijos? ¿A quién le hace más daño objetivo rebelarte contra tus padres? ¿A los padres o a los hijos? Y no estoy diciendo a quién le duele más. Estoy diciendo a quién le hace más daño. ¿Sí? Obviamente algunos diréis uno, otros diréis otro, porque obviamente le hace daño a los dos. Pero yo creo que objetivamente es más dañino para los hijos. Si tus padres son unos buenos padres, si son unos malos padres, lo suyo es hacer lo contrario. Pero si son unos buenos padres, alejarte de una buena relación con tus padres. Aquellos que te han dado la vida, aquellos que te han educado en buenos valores, que te han provisto de todo, que te aman por encima de todo, que han estado ahí para ti siempre, y vivir en contra de ellos, en contra de lo que te han enseñado, no relacionarte con ellos, ignorarlos, etcétera, etcétera. Como mínimo, estarás viviendo una peor vida de la que podrías vivir. A lo mejor no vives ni una mala vida, pero como mínimo estás viviendo una peor vida de la que podrías realmente vivir. ¿Sí o no? Esto es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Dios los libera, los saca de la tierra de Egipto y ellos, a pesar de ver la gloria de Dios, a pesar de escuchar a Dios hablar, cogen y se rebelan en contra de Dios. Entonces Dios les pone unas normas, unos rituales, se comunica con ellos en lo que ellos entendían, que eran sacrificios, rituales y normas, para que viniesen con la actitud adecuada para poder volver a relacionarse con Él. Imaginaos que tenéis un hijo rebelde y quiere volver a relacionarse contigo. ¿Cuál es la actitud con la que tendría que venir? Humilde, muy bien. Arrepentido y en agradecimiento, ¿verdad? Con humildad, con arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento es muy difícil la relación. Si no hay humildad es muy difícil la relación. Y si no hay agradecimiento en el sentido de estar agradecido por lo que tus padres han vivido por ti, es difícil la relación. Pues esto es exactamente lo que está pasando en Levíticos 1. Dios les da unas normas para que su actitud les haga posible volver a relacionarse con Dios. Versículo 2. Cuando alguno presenta una ofrenda quiere decir que es voluntaria. No era un pago o un sacrificio por un pecado. Cuando nos habla de ofrendas, son cosas que hacía el pueblo de forma voluntaria, cosas que tú y yo hacemos de forma voluntaria porque quieres hacerlo. Otro principio, si quieres volver a relacionarte con el Padre al que has rechazado, tienes que querer hacerlo, ¿verdad? Tiene que ser algo que salga de ti y que quieras volver a hacerlo en agradecimiento. Si Él te obliga o te sientes obligado, esa relación no se ha establecido. Entonces tiene que ser una ofrenda voluntaria. El sentimiento voluntario de dar gracias a quien te lo ha dado todo. Versículo 4. Esta ofrenda voluntaria será aceptada como expiación. Es decir, tiene un aspecto de voluntariedad, de ser agradecido, y otro aspecto de que al ser agradecido, al venir en esa actitud, Dios te perdona los pecados. Dios acepta tu arrepentimiento. Y estos dos elementos son los que establece Dios para que el pueblo pueda venir y adorarlo. Este aspecto de arrepentimiento genuino y agradecimiento voluntario para poder reunirse con el Padre y con el resto del pueblo de Dios. Si miramos la estructura del libro de Levítico, la vemos aquí. Tenemos los rituales que son las ofrendas, capítulo 1 al capítulo 5, que son las ofrendas voluntarias, aquellas cosas que son voluntarias, ¿vale? Y lo cerramos con la fiesta. Y en la fiesta están los dos mismos elementos.
Las fiestas celebran en agradecimiento lo que Dios ha hecho y en las fiestas se celebra que el pueblo ha sido perdonado. Agradecimiento y perdón. Y es como un sándwich en el que engloba todo el capítulo, todo el libro de Levítico. Agradecimiento por el perdón de Dios, agradecimiento por el perdón de Dios y todo está englobado dentro. Sin este sentimiento de agradecimiento por el perdón de Dios, no te puedes volver a relacionar con Dios. ¿Tú te quieres relacionar con Dios? Tiene que haber en ti algo que diga, algo he hecho mal con Dios para no poderme relacionar con Él. Tienes que saber que hay algo roto en ti. Tienes que entender que la comunicación no es fluida, que algo está pasando en ti. Tienes que venir con ese sentimiento de arrepentimiento y de agradecimiento porque Dios te perdona y te salva. Así que la adoración a Dios y nuestra relación con Él depende y emana de un agradecimiento por haber sido liberados por la gracia de nuestro Dios y por disfrutar del perdón constante porque somos tremendamente pecadores. Y ¿sabes qué? Mientras más pecador te des cuenta que eres, más disfrutarás del agradecimiento a Dios, de la gracia divina. Mientras más objetivo seas con lo roto que hay en ti, si tú no ves que hay un problema en ti, no agradecerás que Dios solucione el problema porque no tienes ningún problema. Pero si eres objetivo, si te analizas, si piensas en lo que pasa por tu mente, en lo que pasa por tu corazón, como deseas cosas que no deberías desear, como sientes cosas que no deberías de sentir, que piensas que quieres cosas que no deberías querer, solo pensar en eso, sabes que tienes un problema con un Dios santo y puro. Así que lo primero de las ofrendas que aprendemos es que tiene que ser voluntaria, en agradecimiento, disfrutando del perdón. 2, dice el versículo que tiene que ser del ganado, ¿vale? Cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda al Señor, podrá hacerla del ganado. Es decir, no puedes ir al campo y cazar y ponerle un lazo a un animal salvaje, traerlo y sacrificarlo. Tiene que ser algo que tú hayas criado, que tú hayas alimentado, que tú hayas trabajado. ¿Por qué creéis que no podían sacrificar cualquier cosa que encontraran por el campo? O cualquier cosa que pusieran una trampa. ¿O por qué tenía que hacer algo de su ganado? ¿Por qué te ha costado? Dios disfruta, Dios en cierta forma acepta las cosas cuando nos ha costado, cuando nos cuesta un sacrificio, cuando es parte de nuestro sacrificio. Y no estamos hablando de la salvación. ¿El pueblo de Israel era libre o no era libre? ¿Habían sido rescatados o no habían sido rescatados? Habían sido rescatados. Ahora estamos viendo cómo se tienen que comportar en agradecimiento a haber sido rescatados. Es decir, no estamos hablando de cómo nos podemos presentar ante Dios, estamos hablando de cómo podemos vivir la vida después de aceptar y disfrutar que Dios nos ha salvado. Pues Dios con lo que nos da nos dice que le sacrifiques, que le des cosas que te han costado, que son valiosas, que son parte de ti, que tú has puesto tu alma en ello y que eso es lo que Dios recibe como un sacrificio. ¿Os acordáis de la historia de David que hace un censo? Dios no quería que hiciera un censo porque el pueblo era suyo, no era de David, pero David se empeña en enterarse de lo grande que era y de cuánta gente tenía y hace un censo y empieza una mortandad. Y llega un punto en el que el ángel del Señor para la mortandad y David le quiere ofrecer un sacrificio a Dios en agradecimiento. Y está en la era de Araúna. Y le dice a Araúna, quiero hacerle un sacrificio a Dios en agradecimiento porque ha parado la mortandad debido a mi pecado. Quiero agradecerle esto al Señor. Y Araúna le dice, te regalo la era, te regalo el sitio para hacerlo y te regalo los bueyes. Y mira lo que dice David, 2 Samuel 24:24. Dice el rey, no, la compraré por su precio, ni más barato ni más caro, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 monedas de plata. Las ofrendas voluntarias debían ser algo que costara trabajo, lo que tiene uno por valioso. En cierta forma es como cuando tu madre te da una paguita de pequeño, ¿no? Y llega su cumpleaños. Y tú coges la paguita de pequeño y le compras una pulsera.
¿Quién le regaló la pulsera a la madre? La madre, el hijo la madre, ¿vale? Al hijo le costó su paguita, le costó su paguita. ¿De quién era el ganado de Israel? De Israel. Ahora, pero hace 1 año y 1 mes, en Levítico estamos 1 año y 1 mes después de la liberación de Israel. Ha pasado 1 año y 1 mes. Hace 1 año y 1 mes, ¿de quién era el ganado de Israel? Era de Egipto. En Génesis nos dice, en Génesis 47:6, nos dice que los israelitas se convirtieron en los pastores del ganado de Faraón y eran esclavos, llegan a ser esclavos. ¿De quién es lo que tiene un esclavo? El esclavo solo lo cuida. Salen de Egipto y se llevan una cantidad inmensa de ganado. ¿De quién era el ganado ahora? ¿Quién se los había dado? Y entonces ellos están ofreciendo la pulserita. Están ofreciendo un poquito. ¿Les cuesta? Sí, les cuesta. Pero solo es una muestra de todo lo increíble que le ha dado Dios. Cuando nosotros venimos a Dios y le damos tiempo que nos cuesta, dinero que nos cuesta, cuando perdonamos porque lo hacemos por Jesús porque nos cuesta, cuando ponemos nuestra alma en las cosas y se lo damos a Dios como una ofrenda que nos cuesta, en realidad, ¿qué le estamos dando? Lo que Él nos ha dado en plenitud, el tiempo que Él nos ha dado a cubos, el dinero que Él nos ha dado de forma generosa. Cuando venimos a Dios le tenemos que dar algo que sea valioso para nosotros, para que Él lo tome como una cosa acepta, para que Él note y sepa que tu corazón es un corazón de verdad agradecido. Y voy a aplicarlo a nosotros de forma en negativo. Escucha esta frase. Darle siempre lo que nos sobra o lo que no es más valioso a Dios, en realidad no le quita nada a Dios. Nos roba a nosotros de desarrollar el carácter de hijos agradecidos. Lo repito. Darle siempre lo que nos sobra, lo que no es valioso para nosotros a Dios, en realidad no le está quitando a Dios nada. ¿De quién es todo? Nos está robando a nosotros del corazón de hijos agradecidos. Así que lo primero tenía que ser voluntaria, lo segundo tenía que ser del ganado, tenía que ser algo valioso que tú hayas criado. Lo tercero es que la ofrenda voluntaria, esta que tú quieras hacer en agradecimiento, tiene que ser un holocausto. Holocausto significa que se quemaba todo, que se le daba todo. Holo es como completo. Holocausto, que se quemaba absolutamente, todo quemada. No se dejaba, la mayoría de ofrendas se dejaba una parte para el sacerdote, otra parte te la quedabas, una parte se quemaba y otra parte te la quedabas tú con tu familia para celebrar delante de Dios el sacrificio que le querías hacer por tu pecado, por cualquier otra cosa. En este caso se quemaba absolutamente. Os digo por qué es tan importante. En su cultura, primero aprendemos lo que les significaba a ellos, aprendemos algunos principios de lo que les significaba a ellos y al final iremos hacia lo que significa en relación con Jesucristo, ¿vale? Pero primero, lo que significaba para ellos. Muchas de las religiones paganas de alrededor, en su forma de pensar, en cierta forma, sacrificaban a Dios cosas que los dioses querían o les eran valiosos a los dioses. Os explico, por ejemplo, en la leyenda, en la épica de Babilonia, cuando hay el diluvio, dice que el hombre que sale del diluvio, que se llama en la leyenda babilónica Atrahasis, dice que hace un sacrificio cuando la tierra se seca y dice que los dioses venían como moscas a comer porque estaban súper hambrientos porque ya no había humanos y no habían hecho sacrificio. Es decir, en muchas religiones paganas el sacrificio era una forma de alimentar a los dioses, de darle algo a los dioses porque los dioses, tú dependías de los dioses, pero los dioses también dependían de ti. Cuando en los sacrificios israelitas se quema todo, ¿qué está diciendo Dios? Tú no me estás dando nada. Todo es mío. Todo lo que tú estás haciendo, yo no necesito comer. Mira lo que dice Dios en Salmo 50:12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Lo que tú estás haciendo es un símbolo. Yo no necesito tu comida, yo no
no tienes nada que yo necesite. Yo soy el Dios del universo. Es otra concepción totalmente radical que lo que pensaban la gente en la época. No hay nada que tú me puedas dar. Me lo tomo como un sacrificio porque yo soy así, porque soy un Dios que quiero alegrarme y encontrar satisfacción y relación en ti. Y tu actitud, tus sentimientos son valiosos para mí. Yo no necesito que me des. Simplemente lo tomo porque me agrada relacionarme contigo. Lo único que aprecia a Dios en realidad no es ni el dinero que damos ni el tiempo, es la actitud con que lo hacemos. Ese es el gran sacrificio que podemos darle a Dios. Cómo hacemos las cosas para Él, cómo hacemos las cosas para Dios. El sacrificio holocausto completo habla de que en realidad todo lo que hacemos debería ser un sacrificio para Dios. Si trabajamos, lo hacemos como sacrificio para Dios. Lo podemos hacer para sacar dinero o lo podemos hacer para sacrificio para Dios y sacar dinero que Él nos provee y tomárnoslos como un regalo suyo. Si cuidamos a los nuestros, lo podemos hacer porque lo tenemos que hacer y también porque queremos ser queridos, etcétera, etcétera, o lo podemos hacer como un sacrificio para Dios. Si nos relacionamos con nuestros vecinos y hacemos un esfuerzo, lo hacemos como un sacrificio para Dios. Si venimos a la iglesia y decimos, oye, voy a emplear mi domingo para el Señor, y lo haces con todo el agradecimiento de poder venir y reunirte para todo lo que hagamos, hacerlo como un sacrificio completo y no tener áreas en tu vida que te guardas para ti, sino toda tu vida, todo lo que es tuyo, dárselo a Dios en sacrificio. Siguiente principio, versículo 3. No debe tener defecto. No debe tener defecto. Malaquías 1 del 8 al 9. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, dáselo al gobernante, no me lo dejes a mí. ¿Acaso le será grato o te acogerá benévolo? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, suplicad el favor de Dios para que se apiade de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. Hay una tendencia humana en guardarte lo mejor para ti, no dárselo a Dios. He escuchado un rumor, no sé si es verdad o no es verdad, de un esposo que le dice a su esposa, cariño, tengo un montón de sudaderas, así que le voy a dar una Elusai, es que tengo demasiada, voy a donar una Elusai. Y le dice la esposa, sí, pues la sudadera roja, en la lavadora se han hecho unos cuantos agujeros, y dice, contra, esa es justo la que le quería dar a Elusai. Tenemos que pensar, ¿qué es lo que le queremos ofrecer a Dios? Otra vez, no hacerlo no le roba nada a Dios. Nos roba a nosotros desarrollar el carácter que mira hacia la eternidad y no mira constantemente a lo temporal, que no mira constantemente al ombligo. Principio 5, estamos en el versículo 3, dice, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. El tabernáculo suena a una taberna, pero no tiene nada que ver con taberna y tabernáculo, no tienen nada que ver. Lo importante del tabernáculo es que es el sitio de reunión. Es en el sitio donde se restablecen las relaciones del hombre con Dios y del hombre con el resto de su pueblo. Es el sitio de reunión donde se reúne Dios con su pueblo y el pueblo unos con otros. Así que aquí hay dos cosas bastante radicales, porque dice que si lo ofreces de esta forma a la puerta del tabernáculo, será aceptado por Dios. Normas básicas, si tú lo comparas con otros sacrificios, ¿acordáis de los sacerdotes que se cortaban y echaban sangre? Ya compararemos estos sacrificios con otros sacrificios de alrededor de la época. Pero estos sacrificios son, en realidad, muy simples y muy llanos para gente de la época. Matar a un cordero a nosotros, yo te doy a ti un cordero, a mí me das un cordero y yo no mato casi, me cuesta matar una cucaracha. ¿Me entendéis que para nosotros eso es? Pero para hace 3.500 años, matar a un animal, mi abuela cogía una gallina y la mataba en 0,5 segundos. ¿Me entendéis que era bastante normal lo que estaba pasando allí? Era bastante parte de los rituales normales. Hay dos cosas radicales.
Una, Dios define de su boca, lo escribe en piedra, lo solidifica, el cómo podían ser aceptos. En otras religiones de la época ofrecían dos toros, ibas a la guerra, ganabas la guerra, Dios había sido acepto contigo, así que ibas a otra guerra, voy a sacrificar 4 toros. Pero ninguno pensaría que por sacrificar 4 en vez de 2 ibas a ser todavía más victorioso. Tú podías morir ese día, es decir, los dioses podían cambiar de opinión o no serte favorable, o el otro ofrecería el doble, o el otro Dios era más poderoso. El favor de Dios nunca era una garantía en ninguna otra religión de la época. De repente Dios les dice de su propia boca cómo pueden ser aceptos. No tenéis que añadir nada, no tenéis que quitar nada, solo tenéis que hacer esto y con una actitud de agradecimiento serás acepto a Dios. El israelita podía morir en cualquier momento, pero sabía perfectamente cómo, cuándo y dónde podía ser acepto a Dios. Era una cosa absolutamente radical. En Jesús sabemos que somos completamente aceptos a Dios. Nos hemos adelantado un poco, pero no me lo podía saltar. En Jesús sabemos que somos perfectamente aceptos. Tenía un amigo y me decía, vosotros los evangélicos, los protestantes, sois unos vanidosos. Y yo, ¿y eso? Porque decís que sabéis que vais a ir al cielo de forma segura. Eso es, me decía él, una presunción vanidosa. Eso no es nada humilde presentarte así ante Dios. Y yo le decía, sinceramente, es simplemente no tomar a Jesucristo por mentiroso. Jesucristo te dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, o lo tomas por mentiroso o te lo crees. En Jesucristo sabemos cómo podemos ser aceptos. No le podemos añadir nada. Es súper simple, lo único que tienes que traer es tu pecado y lo único que tienes que traer es humildad y un sentimiento de agradecimiento. En Jesucristo sabemos cómo podemos ser aceptos delante de Dios y se acabó. Por eso en muchos países protestantes en un funeral salen tocando una banda y una alegría porque saben perfectamente dónde vamos gracias a nuestro Señor Jesucristo. 2, y esto es curioso, en cierta forma curioso. El sacrificio estaba localizado, el sacrificio voluntario. Esto no era una ofrenda del pueblo. Esto era una ofrenda personal e individual. Pero no la podías hacer ni en tu tienda, ni la podías hacer en un árbol frondoso, ni la podías hacer en una cueva. Tenías que ir a donde te reunías con Dios y el resto del pueblo para ser acepto. Es decir, todo lo individual que hacemos con Dios en realidad tiene un aspecto comunitario. Y había una bendición especial de adorar a tu Dios de forma individual donde lo hacías de forma colectiva. Nosotros podemos orar, podemos hacer millones de cosas para el Señor, podemos cantar, podemos sacrificar nuestro dinero, podemos ofrecer nuestro tiempo, podemos lo que quieras. Pero hay una bendición especial de hacerlo donde nos reunimos con nuestros hermanos para adorar a nuestro Dios. Hay una bendición especial de traer nuestras ofrendas, hay una bendición especial de emplear nuestro tiempo, hay una bendición especial de reunirnos con nuestros hermanos, hay una bendición especial de hacer nuestra adoración a Dios en donde tenemos nuestra adoración colectiva a Dios. ¿Por qué? No lo sé, pero es como Dios nos dice, y en Hebreos que está explicando todos estos sacrificios, dice, no dejéis de congregaros. Versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Quién la pondrá? ¿Sacerdote u oferente? Me salió bien, ¿eh? Hemos aprendido una palabra. Oferente, el que ofrece, ¿vale? ¿Quién pone la mano? Abrir vuestras Biblias de verdad. Las de verdad decimos porque si es el móvil vas a mirar el WhatsApp de paso, ¿vale? Por eso decimos, trae la de verdad que no tiene WhatsApp, ¿vale? La de verdad, bueno, abrir la que sea, todas son de verdad, ¿no? Lo que importa es el mensaje, ¿vale? ¿Quién tiene que poner la mano?
El oferente, no el sacerdote. ¿Vale? Versículo 5. Entonces degollarás al animal. ¿Quién? Es decir, no lo llevas y dices, ala, hazlo tú. No, no, no. Tú te tienes que implicar. Tú pones la mano y tú matas al animal. Tú tienes que estar completamente implicado. Tú eres parte de esa ofrenda. ¿Qué significaba? Primero, una cosa práctica de la época. Estamos hablando de hace 3.500 años, 3.200, 3.300, no sé exactamente, donde en una época más brutal generalmente que la nuestra, ¿no? Después de 2.000 años de cristianismo, el mundo se ha ido, en cierta forma, refinando por la mayor parte de lugares. Siempre hay unos sitios que avanzan, otros que no, ¿vale? Pero lo primero era que solo podía sacrificar, solo podía ofrecer el animal quien lo había criado, quien lo estaba ofreciendo. Es decir, un rico no podía venir, pegarle un empujón y decir, esto lo ofrezco yo. O venir otro más fuerte, una señora vendría con su animal, con su ave, con lo que fuera a ofrecer, y venir un grupo y decir, no, no, esto lo ofrecemos nosotros. No, no, no. El único animal que lo puede ofrecer es el que lo ha criado, el que le ha costado, el que viene en agradecimiento. Nadie más. No sirve para nadie más. ¿Vale? 2. Al poner la mano o apoyarte, como dicen algunos textos rabínicos de la época, estás transfiriendo de alguna forma tu identidad al animal. Y al degollarlo tú, el animal se está convirtiendo en ti. Es decir, tú no solo estás sacrificando un animal, tú te estás sacrificando a ti mismo. Dios se merece, tú eres de Dios, todo tu yo pertenece a Dios. Tú pones la mano, tú matas, eres tú, y tú eres el que recibes la expiación, el perdón del pecado. Y porque recibes el perdón del pecado, tu todo yo pertenece a Dios, toda tu vida pertenece a Dios. Tú eres el sacrificio, en cierta forma, que se está ofreciendo al mismo Dios. No hay que ser muy listo para encontrar una aplicación a esto, ¿verdad? ¿Qué pertenece de nuestras vidas a Dios? Toda nuestra vida pertenece a Dios. Vivimos para Dios, morimos para Dios. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos un sacrificio vivo a Dios. No hay partes privadas, no hay aspectos personales, no hay adoración personal. Todos somos parte de Dios. Así que seguimos adelante. He resumido el proceso para ir un poquito más rápido para que veamos la belleza de lo que le está pidiendo Dios. Levítico a mí siempre me ha parecido, y tengo que confesarlo, un poco de batiburrillo. Pero una vez que te pones a estudiarlo, a analizarlo, una vez que ves de repente una estructura, un equilibrio, una belleza tremenda. 7 pasos. Se podría dividir de otras formas, pero yo creo que esta forma de dividirlo captura la esencia de lo que está pasando aquí. Oferente, mano sobre la cabeza y degolla. Sacerdote, rocían la sangre, cogen un vaso con una cuchara, según los textos rabínicos, para que no coagule, y lo echan por todas partes del altar. Todo completo, la sangre está la vida, ya lo iremos explicando en los diferentes sacrificios. Oferente, desollará al animal, le quita la piel y lo divide en piezas. Sacerdote, comienza el fuego y pone, en nuestras Biblias pone la leña, pero lo que pone en hebreo es la madera, ¿vale? Y tiene su importancia para después, ¿vale? Pone la madera y acomoda de una forma ritual, de una forma específica. El contexto es que tenían unos rituales muy específicos de cómo ponerlo, todo tiene su forma, todo tiene su simbolismo, todo tiene su forma de ponerlo ahí encima. Oferente, lavan los intestinos y las piernas. ¿Por qué? Bueno, os lo he puesto ahí en cierta forma. Sí. ¿Qué le está quitando? La suciedad, ¿no? Los pies vienen de la suciedad, los intestinos, lo quita todo, lo limpia, ¿vale? Y entonces es el sacerdote el que lo pone sobre el altar y lo quema.
Y el último paso, ¿cuál es? Dios lo recibe como olor fragante. Es 7, el número perfecto, ¿verdad? Es la obra de Dios perfecta en la que hay un ping-pong perfecto entre lo común y lo santo, entre lo laico y el clero, entre lo común y lo más santo. La adoración voluntaria no solo es trabajo del clero, sino del pueblo laico también. En Éxodo 19:6 dice, Éxodo 19:6, vosotros seréis para mí un pueblo, un reino de sacerdotes. Los está llevando, los está acostumbrando, los está entrenando en cierta forma hacia lo que lo quería llevar, que todos se convirtieran en un reino de sacerdotes para toda la humanidad. Que su ejemplo, que su ley, que la forma de actuar, que su moralidad se convirtieran ellos en sacerdotes, en mediadores para toda la humanidad. Y los están caminando poco a poco a ser una nación santa. Y llega Jesucristo, ¿y en qué nos convierte? En un reino, en real sacerdocio. El laico tenía unas características de santidad, pero el sacerdote, el clero, tenía unas características superiores. Tenía que ser más cuidadoso en cómo cuidar las reglas y todo eso. Tenía que ser más cuidadoso en cómo acercarse. Tenía un grado de santidad mayor. El Señor nos pide que para hacer nuestro trabajo avancemos en santidad, avancemos en amor. Dice que para que el mundo sepa que somos sus hijos, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos unos a otros. Tenemos que ir avanzando y avanzando para poder ser mediadores entre el mundo y Dios. Este ping-pong nos está diciendo que a pesar de que Dios los quería ir moviendo a la santidad, seguían necesitando un mediador, un sacerdote que era más santo y más puro, que estaba más cerca de Dios, hasta que vino el mediador perfecto, Jesucristo, que era absolutamente perfecto, y medió entre la humanidad y Dios para llevarnos a todos hacia el mismo Dios. Y el último paso, que es precioso, la adoración del hombre o de la mujer sube como un aroma agradable a Dios. Es increíble que Dios tomara de un pueblo tan pecador una acción tan simple como agradable. Un pueblo tan pecador que hiciesen este ritual y Dios decidiera tomarlo con olor agradable. ¿Es increíble o no? Es increíble que las cosas que nosotros hacemos, Dios las mire y se agrade y se contente y diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho. Es increíble que Dios nos mire. Es como si una hormiguita te viene, estás comiendo, tomando desayuno, te viene y te trae un trocito de hoja. ¿Qué me hace a mí la hormiguita y la hoja? Dios nos mira y se agrada y se para y nos contempla y se agrada en las pequeñitas cosas que podemos hacer por Él. Y eso es increíble. Y yo quiero vivir, y estoy seguro que tú quieres vivir, una vida que agrade a Dios. Quiero vivir una vida que le traiga un aroma agradable a Dios. ¿Verdad que sí? Amén. El resto del capítulo nos dice que voluntariamente podrías traer un toro, una oveja, un macho cabrío, en este caso tenía que ser macho, en otras ofrendas se pueden ofrecer hembras, o un ave, ¿vale? Esto correspondía más o menos a la capacidad que tenía el que ofrecía. Depende de tu capacidad económica, depende de tu estatus. Los príncipes ofrecían siempre toros, los reyes ofrecían después toros, el ciudadano medio ofrecía ovejas y el pobre ofrecía una paloma o un pichón. El principio era el mismo, de acuerdo a lo que Dios te ha dado, tú lo ofreces, Él no te va a pedir más, de acuerdo a lo que Dios te ha dado, pero tampoco te pide menos, ¿de acuerdo? La paloma o el pichón era el único ave voladora que los israelitas tenían domesticado, el único ave voladora que tenían domesticado. El principio de que tiene que ser algo tuyo seguía presente, pero de acuerdo a si eras más poderoso, más rico, si eras... La mayoría de ofrendas son ovejas, en la mayoría de ofrendas son ovejas. Nos decía que el pueblo de Israel era clase media más o menos, es lo que nos está diciendo, porque la mayoría de ofrendas son ovejas.
Y el pobre, os acordáis de Jesús, ¿no? Cuando nació, ofrece un ave, ¿verdad? El más pobre ofrece un ave. Eso nos está diciendo más o menos que de acuerdo a tu capacidad tenías el mismo principio. Algo que te costaba y que te era valioso, lo ofrecías a Dios. Así que vamos de Levítico 1 a lo que significa de Jesús. La gente de Levítico podría no entender todo el significado de lo que estaban haciendo. Y poco a poco los profetas van explicando. Después vienen los profetas más tarde y les recuerdan que se acuerdan que solo es un símbolo. Y después viene Jesucristo y en cierta forma les dice que Él es el Cordero, el que cumple todas esas cosas en sí. Así que vamos a ver lo que nos explica Levítico de Jesús. Primero, tú y yo y toda la humanidad nos rebelamos ante Dios. Es lo mismo. Teníamos que vivir una vida perfecta y sin mancha. Teníamos que ser sacrificios vivos a Dios. Pero todos quitamos a Dios y nos pusimos nosotros como el centro de nuestra adoración y nuestra devoción. Quitamos a Dios de su lugar y vivimos una vida de adoración al yo, a lo que quiero, a lo que necesito, a lo que me gusta, a lo que quiero tener, al yo, al yo, al yo. Tú y yo seguimos en esa vida. Tú y yo nos arrastra el yo más que nada. Lo que quiero, lo que deseo, lo que quiero tener, lo que quiero, a quien quiero tener, lo que quiero. Nos rebelamos de tener a Dios en el centro para ponernos a nosotros mismos. Arrancamos al Creador del centro de nuestra devoción y nos dedicamos a adorar lo creado. A nosotros, a nuestras riquezas, a nuestros estatus, a aquellas cosas que eran simplemente creadas. Así que con este Dios, con este pueblo, Dios inicia un sistema de sacrificios que anticipaban simbólicamente lo que iba a pasar de verdad. Que Dios iba a ser un sacrificio para traer toda la gloria robada a Dios, toda la gloria que ellos le robaban, toda la gloria que tú le robas, toda la gloria que yo le robo a Dios al no tenerlo en el centro de mi vida. Y Dios iba a ser un sacrificio que le devolviera toda esa gloria. La justicia universal se tenía que cumplir. Toda la gloria del Creador tenía que ser recibida. Dios iba a ser un sacrificio que iba a traer toda la gloria a Dios y esto iba a traer perdón a toda la humanidad. Los sacrificios se ofrecían según la capacidad del oferente, ¿no? Es lo que hemos establecido. Dios se quiere ofrecer un sacrificio a sí mismo para recibir toda la gloria robada. ¿Qué capacidad, qué es digno de la capacidad de Dios para ofrecerse a sí mismo? Según la capacidad del oferente, ofrecía. Dios va a ofrecer un sacrificio para recibir la gloria no dada por la humanidad. ¿Qué sacrificio es digno de la capacidad de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios? Su propio Hijo. Es lo único que es digno de darle toda la gloria a Dios. Es lo único que es digno de Dios mismo. Dios mismo sacrifica algo de la estatura de Él mismo, de su propio Hijo Jesucristo. Este sacrificio tenía que ser voluntario por la humanidad. ¿Jesucristo se ofreció voluntariamente? Juan 10:17. El Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Lo hizo voluntariamente? ¿Lo hizo a regañadientes? Lo hizo con todo el amor de Dios. María está en Betania, rompe el perfume de nardo súper costoso y limpia los pies para el sacrificio. Y Jesús fue el mediador, el sacerdote perfecto que atrajo a la humanidad, haciéndose Él mismo un hombre para traer la humanidad a Dios. Jesucristo es el mediador, el único que puede realmente atraer y traer y restablecer la relación de la humanidad con Dios. Y como sacerdote y como víctima, dice aquí que el sacrificio se quema, pero en hebreo significa sube. Es un sacrificio que sube. Jesucristo se sube a la madera. Por eso decía que era importante que no ponía leña, sino ponía madera. Jesucristo se sube a la madera y sube como ofrenda quemada,
como una ofrenda que sube a Dios desde el madero de la cruz. Os hago una pregunta. ¿Quién mató a Jesús? No es una pregunta trampa, lo sabemos todos. Siempre voy haciendo preguntas trampa y digo después lo contrario. Esta es lo que estáis pensando. ¿Quién mató a Jesús? Nosotros, muy bien. ¿Quién mató a Jesús hace 2000 años? El pueblo judío y los romanos. A Jesús lo mataron judíos y gentiles. Judíos y gentiles. A Jesús le pusieron la mano encima judíos y gentiles. Porque el que no le pone la mano encima no recibe la expiación, no recibe el perdón. El que no le pone la mano encima no recibe el perdón. Solo el que pone la mano encima y lo mata recibe el perdón. Si tú no entiendes que tú pusiste tu pecado en la cruz, que tú y yo pusimos la mano sobre Jesús añadiendo nuestro pecado, no recibirás expiación. Si tú crees que no tienes nada malo dentro de ti, que no hay ningún problema dentro de ti, si tú no eres consciente y no vienes a Jesús diciendo, yo también te puse en la cruz, no recibirás perdón. El que pone la mano encima es el que recibe el perdón. Tú y yo estuvimos en cierta forma, de forma espiritual, allí poniendo nuestro pecado, poniendo la mano encima de él para que judíos y gentiles, para que todo el mundo recibiera el perdón de pecado. Y termino con esto. Las aves, el ave en todo este sacrificio en el capítulo 1 y 2 aparece al final y parece lo menos importante, pero es lo más gráfico de lo que pasó en la cruz. Mira a ver si no es gráfico. Las aves tenían un lugar especial en el culto judío porque estaban más cerca del cielo. Son todos simbolismos. La gente entendía las cosas por simbolismo, nosotros entendemos las cosas por simbolismo. En el arca entran 7 parejas de aves, igual que de animales puros, porque tenían un lugar especial porque vuelan más, están más altos que el cielo, ¿no? En cierta forma Jesucristo es ese ave que estaba más alto en el cielo, ¿no? Y dice en el versículo 15 que se le quita la cabeza. Juan 19:30. Cuando Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es, inclinó entonces la cabeza y entregó su espíritu. Versículo 17 de Levítico nos dice que se abre por sus alas y se pone sobre la madera. Más gráfico imposible. Se abre por sus alas sin cabeza, ¿vale? Sin romperla. Sin romperla. Juan 19:33 y 36. Mas cuando llegaron a Jesús le iban a romper las piernas, vieron que ya estaba muerto y no se las quebraron. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Jesucristo no fue roto en cierta forma, sino que fue exprimido. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote con el pájaro? Exprimirlo. Jesucristo no fue roto, sino fue exprimido. Dio su vida completa, sacrificado, abierto en una madera para ser exprimido por ti y por mí, para que su sangre nos limpiara a ti y a mí. Así que, ¿qué concluyo? De forma voluntaria Jesús hizo el sacrificio perfecto para traer toda la gloria a Dios debida por la rebeldía de la humanidad. De forma voluntaria Jesús fue completamente como un holocausto, fue dado completamente, asesinado completamente, no dio un brazo, no dio un pie, no dio la espalda, lo dio absolutamente todo para pagar por todas las vidas que no le daban la gloria de vida a Dios, que no daban su vida como sacrificio a Dios. De forma voluntaria te está diciendo hoy que aceptes su sacrificio en tu lugar o nunca le traerás aroma agradable a Dios. Hoy te está diciendo, trae tu vida a Dios o nunca serás aroma agradable a Dios. La única forma de volver a tener a Dios como Padre es venir voluntariamente, con un corazón arrepentido y agradecido, para que el sacrificio de Jesús se pueda aplicar a ti y Dios lo aplica a ti y no tengas que ser echado fuera del campamento con la ceniza. Ora conmigo. Dios de los cielos, tú tenías planificado, tenías escrito, tenías completamente controlado, Señor,
lo que tú querías hacer con la humanidad, que a pesar de nuestra rebeldía, tú ibas a proveer una forma de llevarnos a ti. Señor, gracias porque tú te dejaste poner la mano encima, Señor. Siendo Dios creador, siendo el origen de todo, tú te dejaste, tú te hiciste hombre para que te pudieran poner la mano encima. Señor, te pido que si alguna persona en esta mañana no te ha puesto la mano encima, Señor, que ponga sus pecados en ti, Señor, y que reciba el perdón, y que tú le des un corazón agradecido. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Semana que viene, Levítico